Hola, soy Miquel García, arquitecto técnico y profesor de tecnología durante 20 años. Parece que ya se sabe la causa del apagón sufrido en prácticamente la totalidad de España hace 2 días. Cuando digo que parece que se sabe, es que personas expertas, sabedoras de este tipo de cuestiones, lo han manifestado públicamente y se ha podido escuchar en entrevistas y en escritos. En concreto, ha sido Antonio Turiel quien de manera más amplia ha difundido esta idea. Antonio Turiel es una persona con mucho prestigio en el ámbito del problema energético y a él han recurrido muchos medios de comunicación, aquellos que realmente tenían intención de saber de verdad qué es lo que había pasado, a él han acudido y él ha dado ya una respuesta. Entonces, yo me voy a limitar a repetir de manera simplificar, quizás un poco para que sea más accesible, aquello que ya ha dicho, aunque en términos generales digamos, su intervención ante todo el medio yo creo que ha sido ya bastante clara. Pero bueno, estas cosas no está de más el repetirlas y más con toda la confusión que se ha generado y que continúa generándose seguramente de manera bastante interesada, por lo que veremos. Bueno, el origen del problema, que también se ha apuntado ya, pero insisto, todo de manera no clara, todo de manera a medias, de tal forma que la gente en general no se acaba de enterar. El origen del problema es la necesidad de que la red eléctrica, que es una red eléctrica que junta muchos nodos, es una inmensa red en el Estado español y en otros sitios en Europa, etcétera, que esta red eléctrica ha de producir una, una cantidad de energía que sea exactamente la misma que la energía que se consume, que la energía demandada. Si esto falla, es decir, si por alguna razón hay un exceso de energía producida o hay una falta de energía producida, se produce el fallo del sistema. Cuando las centrales que producen la energía son las centrales convencionales, estoy hablando de las de carbón, de las de gas, de ciclo combinado, de las hidroeléctricas, incluso en determinados aspectos las nucleares. Cuando son estas centrales las que producen energía, estas centrales tienen lo que se llama una gran inercia de forma que cuando hay desajustes, es decir, en el momento en que se produce una diferencia entre la demanda y la oferta, estas centrales, la maquinaria, los generadores de esas centrales son capaces de ajustarse a la demanda de la red, con lo cual se produce una compensación y no hay ningún tipo de caída o de desajuste global muy fuerte. Eso es lo que cuando están estas centrales en funcionamiento sucede. Ahora bien, ¿qué pasaba en el momento en que se ha producido la caída? Pues pasaba que como España tiene un parque de renovables muy grande, en el momento en que sucede el accidente, resulta que lo leo, el 78% de la energía está producido por fuentes renovables en aquel momento y de estas el 60% son solares, fotovoltaicas, placas fotovoltaicas. Entonces, hay que recalcar que a diferencia de las centrales convencionales, las energías renovables no ajustan de manera espontánea su producción de energía a la demanda de la red. No hay este ajuste que en una central ordinaria, una central de ciclo combinado, puede producir. Entonces, pero sí se pueden ajustar, cuidado, sí se pueden ajustar. Necesitan unos aparatos que se denominan estabilizadores, un tipo de baterías complejas, muy caras, y que una vez aplicadas evitan el problema que se ha producido. Es decir, que si con el porcentaje de energías renovables que estaban inyectando energía a la red, hubiera habido los mecanismos adecuados para evitar la caída, esta no se habría producido en absoluto. ¿Qué ha sucedido? Pues que estos mecanismos
no estaban, es decir, no tenían la mayor parte de los campos, de los sectores productores de esta energía a través de renovables fotovoltaica fundamentalmente, no tenían las protecciones adecuadas. Y entonces se ha producido este fallo. Ah, en Europa, lo leo también, el 8 de enero de 2021 se estuvo a punto de producir una caída global. Es decir, que Europa pudo haber caído en su sistema energético de producción de energía eléctrica en su totalidad. Por los pelos se evitó esta caída. Y a partir de ahí se dictó una normativa en el año 22 que exigía que se instalaran estas baterías, estos estabilizadores en aquella parte de la red renovable y en la fotovoltaica en concreto, ¿no? Esto se ha ido poniendo en marcha en diversos países de Europa, pero aquí no. Es decir, aquí nos hemos quedado como estábamos. Yo estoy oyendo que los operadores dicen, no, no, nosotros hemos hecho todo lo que se nos indicaba. Señores, pues se ve que no se les ha indicado, eso yo ya lo ignoro, pero me imagino que la red eléctrica española no habrá forzado, bueno, si hubiera forzado, estaríamos hablando de otras cosas, no ha forzado a que se instalaran estos medios en aquellos sectores que no las tenían instaladas porque son anteriores a la normativa del 22. Pero bueno, es decir, que la normativa se hiciera el 2022 no quiere decir que no sea necesaria para todo lo anterior, porque la normativa se hace justamente porque se dan cuenta de que si no se ponen esos estabilizadores puede suceder una caída de todo el sistema, ¿vale? Y entonces aquí se nos cae todo el sistema, así de gracioso y de simple. No, no, nosotros habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pues no lo parece. Es decir, no, no lo parece, no, no lo es, porque no es cierto, porque resulta que no teníamos puesto, no teníamos instalado, no teníamos funcionando aquel aparataje necesario para evitarlo. Es decir, que teníamos un problema potencial, no hicimos nada para solucionarlo y al final sucedió algo que estaba avisado, muy avisado de sobra por técnicos, por científicos, por el mismo Antonio Turiel, que ha desvelado la razón de toda esta pequeña catástrofe. Y por lo tanto, pues al final el resultado ha sido el que ha sido, ¿no? Ahora seguramente no nos va a volver a ocurrir, porque ya tendrán buen cuidado de que las centrales que funcionen sean las convencionales, las de ciclo combinado, otras de mecanismos de funcionamiento parecido, las nucleares, etcétera, etcétera. Las hidroeléctricas, vamos a tener en funcionamiento una cosa que se me había olvidado antes, también es importante decir que una vez se produce la caída, si hubieran estado las centrales de ciclo combinado en marcha al ralentí, es decir, que aunque no suministraran energía a la red, hubieran estado en marcha, la recuperación hubiera sido mucho más fácil, porque estas centrales poseen la inercia necesaria para, sin entrar ya en complejidades técnicas de cómo lo hacen, para ir recuperando progresivamente esto. Pero estaban paradas. ¿Y estaban paradas por qué? Pues porque sus propietarios no ganaban nada si no las tenían, en marcha. Entonces las pararon. O sea, las centrales absolutamente, su ganancia era cero, pues el funcionamiento era cero. De la misma forma, los propietarios de las placas fotovoltaicas no instalaron estas baterías, estos estabilizadores, porque son muy caros, son tremendamente caros. Yo no sé ahora mismo la cantidad que costaría instalar los estabilizadores en España. He hecho unas preguntas a la inteligencia artificial, no le doy una validez más que relativa a lo que he obtenido, pero a mí me sale que entre los 20.000 y los 30.000 millones de euros es lo que, dada la potencia instalada en estos momentos en forma de renovables, estabilizar esta red costaría entre 20.000 y 30.000 millones de euros. Es evidente que quien haya de sufragar o de pagar esto, muy contento no va a estar,
bueno, porque le merma sus ya, bueno, sus en general enormes beneficios, pero quedan muy mermados por esta inversión que se debía hacer y que no se ha hecho, bueno, por sus costes, ¿no? Entonces, bueno, para acabar, es evidente que tal lo que ha sucedido, aunque alguien pretenda lo contrario, no va en contra de la idea de tener un sistema basado en energías renovables. Otra cosa es que sea discutible que el sistema de renovable eléctrica industrial que se ha instalado en Europa y en España sea el adecuado. No lo creo, no lo creo así. Sigo en este tipo de planteamientos, los mismos que hace Antonio Turiel y otros científicos y técnicos que están en su onda, pero en relación a la ya instalada, a la que en estos momentos tenemos funcionando, perfectamente podríamos continuar trabajando con ella siempre y cuando se instalen aquellos aparatajes que tienen que ser instalados. Me imagino que, y esta es una cosa que quería comentar al final, que el presidente del gobierno, cuando habla de las responsabilidades de los operadores, será porque tiene en la cabecita todo lo que acabo de decir y porque él y sus ministros eh, mayormente responsables, como la de transición energética, saben de sobra qué es lo que ha pasado. Otra cosa es que no lo digan públicamente porque, claro, las compañías a las que nos enfrentamos o que se enfrentan son muy poderosas y aquí el respeto entra en acción y en funcionamiento. Pero bueno, es evidente que en este caso es la codicia, como dice el mismo Antonio Turiel, la desmesurada ansia de beneficio, lo que lleva a estas empresas a no tomar aquellas medidas que se tienen que tomar. Y tampoco se les fuerza a ello, cuidadín, porque hasta ahora, después de... Parece, es que vamos así, necesitamos de desastres para que las cosas se pongan un poco en su sitio. Y ahora, ocurrido este, entre comillas, pequeño desastre, pues a lo mejor se fuerza a esta inversión. Esperad, ya veréis cómo se intentará que el Estado sufrague una parte de esta inversión o toda y lo acabaremos pagando nosotros, o sea, los curritos de a pie acabarán pagando esto. No lo pagarán las compañías, ¿no? Seguramente. O sí, también depende de la actitud que tengamos todas y todos en relación a este tema. Puede pasar una cosa, puede pasar otra. Si lo dejamos a la espontaneidad del propio funcionamiento del sistema, ya sabemos lo que pasará. Si presionamos, pues puede pasar, puede suceder otra cosa. ¿Qué más quería decir? Bueno, pues, sí, es muy gracioso. Esto no quería acabar sin el sabotaje. Es decir, esto del sabotaje ha sido muy gracioso. Desde el principio aparecía gente que estaba muy interesada en que lo que hubiera sucedido fuera un sabotaje de quién. Pues, hombre, de Rusia, de Rusia. Puede haber otros que saboteen. Sí, yo he llegado hasta oír que sabotajes desde Marruecos y ¿no? Alguien ha dicho sabotaje de células palestinas o favorables al- a la reivindicación de Palestina. En fin, cosas de esta naturaleza. Em, en el caso de Rusia, incluso gente así que no es sospechosa de ser em, muy, en fin, que no es sospechosa de abogar por un, de abogar por ser benévola con Rusia, por así decir, ha manifestado claramente que sería una tontería que Rusia hiciera una agresión de este tipo a España y Portugal, teniendo en cuenta que son dos de los países geoestratégicamente más separados de Rusia, por lo tanto, que menos interés pueden tener en los conflictos que hay en curso, en intervenir en la guerra de Ucrania, etcétera, y que además, en el caso de España, es uno de los principales compradores de gas licuado a Rusia, con lo cual esta agresión tendría muy poco sentido. Pero eh, en la dinámica que actualmente está en marcha, he visto en todas en las cadenas de los grandes medios de comunicación que hacían, cuando no se sabía qué había sucedido, que hacían entrevistas de tertulianos, he visto a gente realmente exaltada
como muy convencida de que había sido una ciberagresión, ¿no? Es decir, que cuando tenemos una cosa en la cabecita, intentamos llevar toda el agua a nuestro molino. En fin, para acabar, es decir, queda claro que la causante última, última y primera de este apagón ha sido la energía fotovoltaica, la energía renovable fotovoltaica. Está claro también que esto se puede solucionar, es decir, hay que aplicar, hay que instalar el aparataje necesario. En tercer lugar, está claro que este aparataje necesario es muy caro también y, lógicamente, tendría que costear eso quien se beneficia de eso. Es decir, no tendríamos que pagarlo el conjunto de gente española que vamos a pie, mientras que otros van bastante mejor montados, ¿no? Y montadas. Eso es lo que os he podido explicar. Os voy a poner, si acaso, algún enlace a las informaciones, a las entrevistas que ha hecho Antonio Turiel e incluso al artículo que ha escrito en su propio blog. Creo que es bueno escucharlo, es bueno oír las consideraciones de este señor, puesto que tiene muchos conocimientos y una forma, yo creo que didáctica e incluso con sentido de humor en determinados momentos a la hora de explicarlo. Sí que es verdad que, bueno, quizás ahora acabaré diciendo una cosa que me temo que se me había olvidado en todo el discurso anterior, y es que este señor y otros que con él trabajan habían advertido repetidamente de la posibilidad de que esto, lo que ha ocurrido ahora, sucediese. Es decir, um, no es algo que aquí no estuviera advertido, no se hubiera dicho que podía suceder y incluso el año pasado, por 5 veces, el año 2024, se tuvieron que parar determinadas industrias con las cuales la red eléctrica lo tiene pactado para industrias muy grandes, muy poderosas, para evitar una sobrecarga de demanda que podía haber originado una caída como la que hemos tenido hace 2 días justamente, ¿no? En esta ocasión no se ha podido evitar y bueno, una como experiencia tendría que valer para evitar este tipo de problemas de ahora en adelante y para mejorar el sistema energético. Bueno, hasta luego pues.